El tema que voy a explicar es rozamiento. La semana pasada hemos hecho estática, hemos hecho dinámica, pero en esos temas, en dinámica y estática, hemos hecho los ejercicios sin considerar esta fuerza denominada rozamiento o fricción. ¿Ya? Entonces recién ahora vamos a explicar, detallar en qué consiste esta fuerza denominada rozamiento. ¿Correcto? Ya, veamos. El rozamiento es una fuerza que se opone generalmente al, al movimiento, ¿no? O sea, cuando tú quieres empujar, por ejemplo, un mueble de tu sala, de tu cocina, lo empujas y tú dices está muy pesado, pero en realidad eh, esa fuerza que se opone a que tú muevas un mueble es una fuerza que va en contra tuya, no es el peso. El peso sí afecta, o sea, el peso determina la fricción de la superficie donde está apoyándose el bloque y esa fuerza se opone a que tú empujes. Entonces, esa fricción se determina, repito, dependiendo también del peso, ¿no? Entonces, el rozamiento es la fuerza que se va a oponer a que tú muevas un objeto. Ahora, el rozamiento que te voy a explicar yo es un rozamiento por deslizamiento. Por ejemplo, ¿cómo se llamaría el rozamiento en los engranajes de una bicicleta? En los engranajes de una bicicleta sería rozamiento, pero por rodamiento. Y ese tipo de rozamiento no vamos a explicar acá, porque implica otro tipo de teoría. Las fuerzas en el rodamiento son relativamente distintas a las fuerzas por deslizamiento. Otro tipo de rozamiento. Cuando un cuerpo, por ejemplo, sueltas un tornillo, un clavito, sueltas en un balde, un vaso con agua, existe también rozamiento en los líquidos. ¿Ya? Ese rozamiento es un rozamiento por fluidos, se llama viscosidad. Tampoco eso vamos a explicar acá, porque son rozamientos de características distintas a las que te voy a explicar. Este rozamiento es un rozamiento por deslizamiento y en superficies secas, como por ejemplo un piso común y corriente. ¿Ya? Entonces, este es el tipo de rozamiento que te voy a explicar. Ahora sí, vamos a... Ahí estás viendo una persona que está jalando un objeto, ¿no? Entonces, el rozamiento generalmente el rozamiento actúa en contra del movimiento, ¿ya? Dice, se llama fuerza de fricción o de rozamiento, tiene ambos nombres, a la fuerza que surge, dice. Significa que esta fuerza va a aparecer, no es que siempre esté. Eso de que surge lo vas a entender en los ejercicios que yo te voy a mostrar, ¿ya? Pero ya sabes que esta fuerza va a aparecer. Dice, aparece sobre las superficies en contacto de dos cuerpos. En este caso, este puede ser un mueble y el suelo. Entonces, aparece entre ambas superficies. Entre la superficie del cuerpo y la superficie donde está apoyándose, ¿no? Listo. Ya. Ahora, cuando acá dice relativo, a veces se hace preguntas pues un poquito más complejas, más de análisis, ¿no? Si yo preguntara cuál es el rozamiento que aparece sobre el cuerpo que la persona está jalando, la flechita iría hacia la derecha. Pero si te preguntara hacia dónde va el rozamiento, eh, pero sobre el suelo, entonces la flecha va al revés. Si es sobre el suelo, la flechita va hacia la izquierda. Pero generalmente el rozamiento se te pregunta respecto al cuerpo que tú estás moviendo, ¿no? Por eso dice movimiento relativo. Porque lo que se está moviendo, en lo que tú estás viendo, es el objeto de arriba, no el suelo. Pero a ese tipo de movimiento se le llama relativo. ¿Ya? Entonces, esa es una pregunta ya
que implica un mayor análisis, pues, ¿no? De suposiciones. Entonces, en los ejercicios que yo te voy a enseñar, los cuerpos no siempre van a ser los objetos que tú estás viendo en movimiento obvio. No te voy a preguntar, determina el rozamiento sobre el suelo, ¿no? Entonces, eh, cambiaría un poquito la dirección del rozamiento. ¿Ya? Entonces, aquí, sí es obvio, ¿no? Tú jalas a la izquierda, el rozamiento apunta para la derecha. Nada más. ¿Ya? Ahora, el rozamiento por deslizamiento dice, es independiente de la superficie en contacto. O sea, por ejemplo, observa esto. Este ladrillo colocado verticalmente o colocado por su mayor cara, porque es el mismo ladrillo, por si acaso, cuando tú lo jales, lo empujas, le amarras una pita y lo empiezas a arrastrar, esté así el ladrillo o esté echado, el rozamiento es igual, es el mismo. No vayas a decir, profe, pero yo creo que acá como está echado, ahí el rozamiento va a ser mayor cuando yo lo arrastre. No, es el mismo, ¿ya? Es el mismo. ¿Ya? ¿Qué más? Dice, la fuerza de rozamiento depende de la naturaleza de los cuerpos en contacto, por supuesto. No es lo mismo, por ejemplo, ya, si tú tienes un zapato de cuero, acá vamos a participar. Si tú estás con zapato de cuero, estás caminando, digamos, por un eh, centro comercial que tiene el piso encerado, o de repente está encerado, pero está súper lustrado, ¿no? Y otra persona está caminando con zapatillas. Entonces, ¿cuál de los dos estaría más seguro de caminar por un piso, como un piso cerámico encerado, bien lustrado? ¿Cuál de los dos caminaría con seguridad y sin temor a resbalarse? ¿El que está con zapatilla o el que está con zapato de cuero? La zapatilla. Con Claro, zapatillas, profesor. exacto. Ahora, a eso se refiere esto, mire. Esto es Hebe, rubber está en inglés, es Hebe, y lo de arriba es hielo. Entonces, si tú intentas jalar un bloque de lo mismo, mira, 100, acá está en libras, no está en inglés, 100 libras de Hebe y 100 libras de hielo, obviamente que cuando jalas un Hebe, le aplicas una fuerza, el rozamiento va a ser mucho mayor que si tú jalaras 100 libras de hielo. Aquí solamente apunta a una cantidad 5, ¿no? En cambio acá dice 45. Entonces, a eso se refiere con depende de las sustancias que estén en contacto. Pues no es lo mismo jalar hielo que heavy, ¿ya? Entonces, eso lo van a ver luego indicado en un coeficiente de rozamiento. Depende de el tipo de objetos que jales. Luego tenemos, dice, la fuerza es directamente proporcional a la fuerza normal que actúa sobre el cuerpo. Traduzco esto. Esto es lo que tú dices, profe, muy pesado para moverlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese peso actúa hacia abajo. Y tú por tus conocimientos de estática ya sabes que la normal se dibuja hacia arriba. Entonces, el rozamiento, vas a ver más adelante que la fórmula del rozamiento depende de esta flechita de acá. Esta flechita llamada normal. ¿Ya? Esta es la flechita normal. Ahora, si el bloque, por ejemplo, pesa 50 newton, la normal es 50. Si pesa 200 newton, la normal es 200 newton y el rozamiento aumentó. Por eso que acá dice la fuerza de rozamiento, traduzco, la fuerza de rozamiento depende de la normal. Eso es la traducción de esto. Repito, la fuerza de rozamiento, esa flechita de acá, depende de la normal. Si la normal es grande, el rozamiento es grande. Si la normal es pequeña, el rozamiento es pequeño. ¿Correcto? Listo. Sigamos por acá. 4. Dice, la fuerza de rozamiento estático máximo, arranque, es mayor que la fuerza de rozamiento cinético. Traduzco. Pero como siempre, tú me tienes que dar, bueno, tú tienes que imaginar acá la situación, porque el tema de física, chicos, física, química, biología, es interactivo. O sea, todo lo que yo te esté explicando se da en la realidad, existe. Tú lo experimentas día a día. A ver, digamos que es un domingo y en tu casa se han animado a cambiar la posición de los muebles, ¿ya? El sofá, la mesa de centro, todo lo van a mover. Entonces a ti te dan la tarea que muevas el mueble principal, ¿ya? Y lo vas a empujar de una esquina hasta la otra esquina. Pregunta, ¿en qué momento se usa más fuerza?
¿Cuando empiezas a empujarlo o cuando ya lo estás empujando y se está desplazando el mueble o ya se está moviendo, ¿no? Cuando ¿O se empiezas. usa la misma fuerza? La misma fuerza, profesor. ¿Se usa la misma fuerza siempre o se usa una mayor fuerza cuando recién lo May- vas a mover? Una mayor fuerza al La principio. mayor fuerza, profesor. ¿En qué momento? ¿Cuando ya se está moviendo o cuando recién lo vas a empujar? Recién que voy a moverlo. Exacto, por eso acá dice la fuerza de rozamiento estático máximo se da en el arranque, o sea, cuando recién lo vas a empujar. Ya después, cuando ya lo estás empujando, el mueble se resbala casi solo porque le aplicas una menor fuerza. Por eso dice la fuerza de rozamiento estático máximo, traducción en el arranque, cuando recién lo vas a empujar, es mucho mayor que cuando ya lo estás empujando. ¿Ya? Ahora, cuando lo estás empujando, como esta personita que lo está jalando, también hay rozamiento, pero también va a haber rozamiento cuando un mueble no se mueva. Eso lo vas a ver luego, ¿ya? Cuando no, profe, ¿cómo ver cuando no se mueve? Sí, cuando no se mueve, también hay fuerza de rozamiento, ¿ya? Ahora 5 dice, la fuerza de rozamiento es independiente de la velocidad. O sea, si tú empujas un mueble y digamos que ya tú tienes una sala de eventos, ¿ya? Una sala donde se hacen matrimonios, 15 años. Entonces vas a empujar un sofá unos 15 metros de punta a punta del salón de recepciones. Ya, entonces, si lo empujas a 1 metro por segundo, yendo con MRU después o con aceleración como quieras, y luego a 3 metros por segundo, a 4 metros por segundo, a 6 metros por segundo, se va aumentando tu velocidad. No interesa que aumentes la velocidad porque el rozamiento va a ser igualito. ¿Ya? Eso es lo que te está diciendo esto. El rozamiento, esta flechita amarilla, esa fuerza de rozamiento, no depende de la velocidad. Puede ir lento, puede ir despacio, igualito es, ¿ya? Va a tener el mismo valor. Ahora, para los chicos que van a estudiar ingeniería, de repente van a estudiar pues ingeniería mecánica. Esto ya es un dato, un tip, un dato adicional, por si acaso, esto no está en los libros comunes y corrientes. Eh, te pregunto, ¿para qué se le pone parabrisas a un automóvil? ¿Por qué un automóvil tiene parabrisas? ¿Por qué debe llevarse parabrisas? Para que no entre el fuerte viento, profesor. Exacto. Miren, cuando un automóvil se está moviendo, recibe el aire en el auto. Ese aire tiene una fuerza. Entonces, a mayor velocidad del automóvil, mayor es la fuerza de rozamiento que produce ese aire. Pero ojo, esto solamente se cumple para el aire y el agua. Y yo no te voy a explicar rozamiento con aire y agua, que se llama rozamiento de fluidos, sino que te estoy dando un datito adicional, un extra. Eso lo tienen en cuenta los ingenieros que diseñan las formas que tiene el vehículo. Eso se llama, en el caso de un automóvil o de un avión, se llama aerodinámica. Por eso que las formas de un automóvil son redonditas, para que el viento pase fácilmente por el automóvil, lo acaricie suave y no lo frene mucho. O sea, más o menos como que tiene la forma de una bala, ¿no? Entonces, eso sí influye en el caso del aire y el agua. Pero yo no te voy a enseñar rozamiento con aire y con agua, sino este tipo de rozamiento, ¿ya? Sino que lo que te acabo de decir es un dato adicional respecto a esto. Entonces, el rozamiento sí depende en el caso de que sean fluidos, pero acá no, pues no te voy a enseñar con fluidos. Listo. Y lo último vendría a ser la reacción del piso se determina con esta ecuación. Profe, ¿qué es reacción del piso? Mira, cuando tú empujas una caja, automáticamente aparece el rozamiento. Profe, si no le empujo, no hay rozamiento. Repito, si tú empujas una caja, un mueble, un sofá, aparece el rozamiento. Y si no le empujo, profesor, no aparece el rozamiento, no hay nada. Entonces digamos que la persona ya empezó a empujar el mueble. No se mueve, pero está empujándolo. Pesa tanto el mueble que todavía no lo mueve. Entonces, aparece el rozamiento, ¿ya? Ahí está el rozamiento, está la fuerza normal, ¿ya?
Y si yo te preguntara, chicos, ¿pueden hallar la resultante de la fricción o el rozamiento con la normal? Esa resultante se llama reacción. Y esta reacción, ¿cómo se calcula, profe? Con Pitágoras. Acá está. Esta F minúscula es la fuerza de fricción. Esta N minúscula es la normal. Haces Pitágoras y te salió la reacción. Esta es la reacción. ¿Ya? ¿Listo? He explicado entonces los detalles de rozamiento. Ahora sí vamos a detallar rozamiento por rozamiento. Mira, digamos que tú estás mirando tu refrigeradora. Estás mirando tu refri, ¿ya? Y yo te digo, ¿puedes calcular el rozamiento que hay sobre la refrigeradora? Entonces, el rozamiento sería nulo. ¿Por qué? Porque nadie lo está intentando mover. Porque no le empujaron, No, profesor. exacto. Solamente aparece rozamiento cuando se intenta mover el bloque o el bloque se esté tratando de moverse solito. Profe, ¿cómo se va a mover solito? Ah, vas a ver ahora, más adelante, cómo podría el bloque, sin que le empuje nadie, cómo podría ser que intentaría moverse solo. Ya, entonces en este caso, la fuerza, que ya se lo van a ver, exacto, eso lo van a ver más adelante, ¿ya? Ya, entonces acá el cuerpo está en reposo, por lo tanto, no hay fuerza que intente desplazarlo. Y si no hay fuerza que intente desplazarlo, la fuerza de rozamiento será cero, rozamiento nulo. ¿Ya? Posibilidad 1. Posibilidad 2. Ahí está la misma caja fuerte. Ahora hay una persona que lo está empujando, ¿ya? Y cuando lo empuja, automáticamente aparece la fuerza de rozamiento. Acá está, ¿ya? Entonces, si estuviera en reposo la cajita, ¿ya? Si estuviera en reposo, significaría que ambas fuerzas son iguales. Solo cuando el ejercicio, el problema en el enunciado te dice que está en reposo, significaría que el valor, el módulo, la magnitud de ambas fuerzas serían iguales. Son iguales. ¿Correcto? Repito, ¿cómo sé yo, profesor, cuándo son iguales? Cuando en el ejercicio te digan que está en reposo. ¿Ya? Ahí son iguales. Ojo a su módulo, su valor numérico. No vayas a decir, profe, la fuerza y el rozamiento son iguales. No, si tú dices la fuerza y el rozamiento son iguales, estás incluyendo la dirección. Y acá las direcciones son opuestas. ¿Ya? Entonces se dice módulo o magnitud. Listo. Siguiente. Miren, la fuerza de la persona ha aumentado por la flecha más grande, mira. Y como la fuerza de la persona ha aumentado, Fuerza va 10, a profesor. suceder lo siguiente. Va a suceder lo siguiente. El mueble va casi a moverse. ¿Pero se está moviendo? No, todavía no se mueve. Pero está intentando moverse, ¿correcto? Entonces, como está casi por moverse, está a punto de moverse, en ese instante, ya, tú a esa fuerza de rozamiento, que también aumentó, mira, porque si aumenta la fuerza de la persona, también aumenta la fuerza de rozamiento. La aspereza del piso está dando su mayor valor, esa fuerza de rozamiento máximo. Por eso se llama máximo. ¿Ya? Entonces, cuando en un ejercicio te diga así, mira, fuerza de rozamiento estático máximo, se va a calcular multiplicando un coeficiente, este dato, ¿ya? Esto que tiene una letrita U con una colita, se llama coeficiente de rozamiento. ¿Y de dónde sale, profesor? Es la aspereza del suelo, ¿ya? Está extraído de la relación del piso, la aspereza del piso con respecto a la superficie de la caja fuerte. ¿Ya? Entonces, cuando en un ejercicio se te diga cuerpo a punto de moverse, en movimiento inminente, a punto de deslizar, tú vas a decir, profesor, significa que debo aplicar mi fórmula de fuerza de rozamiento estático máximo. ¿Se está moviendo? No, pero está a punto de moverse. Un poquitito más de fuerza y ya se resbala. ¿Ya? Pero por el momento está solo a punto de moverse. El rozamiento ha ido aumentando desde acá, mira. Empuja con una fuerza, no se mueve. Un poquito más, no se mueve.
Un poquito más, todavía no se mueve, pero este rozamiento está aumentando, aumentando, aumentando hasta acá. Ahora, como te decía, solamente cuando los ejercicios te digan cuerpo a punto de moverse, solo ahí vas a utilizar esta fórmula. Mientras te diga cuerpo en reposo, no se usa fórmula. Si te dice que está en reposo, no se usa fórmula. Pero si dice cuerpo a punto de moverse, el cuerpo está en reposo, pero casi, casi por moverse. Solamente ahí, repito, vas a usar esta ecuación. Este coeficiente te lo van a dar de dato y la normal vendría a ser el peso del bloque. En ese caso, ¿ya? Como todavía no se mueve y está en reposo, todavía se considera que estas dos fuerzas son iguales, ¿ya? Un poquito más, repito, y la caja ya se resbala hacia la izquierda. Repetimos entonces, mira, cuando no hay ninguna fuerza sobre la caja, el rozamiento es nulo. Cuando hay una fuerza sobre la caja, pero te dicen el problema que está en reposo, el rozamiento es igualito a la fuerza en valor. Cuando en el problema te dice bloque a punto de moverse, te está diciendo que la fuerza de rozamiento es máxima, ¿ya? Y esta fuerza ya aplicada va a ser igualita en valor a esta fuerza de rozamiento. Ahora, si te piden calcular esta fuerza de rozamiento máxima, utilizas tu ecuación, coeficiente por la norma. ¿Ya? Y todavía son iguales. Ambas fuerzas, la de rozamiento máximo con la F que se empuja, son iguales, ¿ya? Y por último, chicos, con esto cerramos el rozamiento cinético. ¿En qué situación se va a dar? Cuando, por ejemplo, ya hace un rato te mencioné lo de que tú empujes un mueble, un sofá, ¿cierto? Entonces, cuando tú ya estás empujando el sofá, ahí se produce el rozamiento cinético. Cuando el sofá ya está desplazándose, ¿ya? Así, mira. Cuando ya se está moviendo, entonces tú dices, ah, ya, ese es rozamiento cinético. Ahora, hay dos posibilidades. ¿Cuáles son esas dos posibilidades? ¿Que lo pueda mover? Esa caja, no. Si dice cinético es porque sí se está moviendo. Las dos posibilidades son las siguientes. Que esa caja se esté moviendo con MRU o que esa caja se esté moviendo con MRV. Si se mueve con MRU, está en equilibrio. Y de nuevo se produciría esto de acá. El rozamiento con la fuerza de la persona son iguales. ¿Ya? O sea, esto, mira. Si fuera con MRU, acá te lo voy a poner. Si es con MRU, la fuerza de rozamiento cinético y la fuerza de la persona serían iguales. Pero si fuera con aceleración, entonces se produce la dinámica. Y dinámica tú estudiaste la semana pasada. Y el señor Newton dice, según la ecuación de la segunda ley, fuerza igual, fuerza resultante, porque hay dos, rozamiento con la fuerza de la persona, fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Entonces ponemos así. Si fuera con aceleración, entonces pondrías fuerza resultante, que sería la fuerza de la persona menos la fuerza del rozamiento, es igual a la masa que estás moviendo por la aceleración. Listo, chicos. Acá está el resumen de toda... Ah, solamente faltan 2 puntos más sobre rozamiento. Entonces, repito una vez más. Si no hay fuerza sobre el bloque, no hay rozamiento. Lees el problema, lees el texto, y si nadie lo intenta mover, no hay rozamiento. Si se empuja, si se aplica una fuerza sobre el bloque, así sea pequeñita la fuerza, y no se mueve, la fuerza que tú aplicas acá es igual a la fuerza de rozamiento en valor. Si en el problema, en el texto, te dice bloque a punto de moverse, bloque a punto de deslizar, bloque en movimiento inminente, significa que ahí el piso, la superficie dio su máximo valor, ¿ya? Su máximo valor. Un poquito más y ya la caja se empieza a mover como estás viendo acá, ¿ya? Entonces quiere decir que este rozamiento va aumentando, mira.
Cuando tú estás acá empujando en rozamiento estático, empujas, digamos, ¿no? Lo empujas con 20 newton, el rozamiento vale 20 newton. Lo empujas con, lo empujas con 30 newton, el rozamiento vale 30 newton. Lo empujas con 100 newton, el rozamiento vale 100 newton. Pero va a llegar un momento en que tu fuerza es tan grande que ya se igualó con la fuerza máxima del rozamiento del piso. Entonces, lo empujas un poquito más fuerte y ya la caja rompe o supera a la fuerza de rozamiento máximo y lo puede hacer resbalar. Y pasarías a este rozamiento cinético, en donde si el bloque se mueve con MRU, se cumpliría que en un momento determinado la fuerza con la que tú empujas con el rozamiento son iguales. O si no, si lo empujas con aceleración, se cumpliría la segunda ley de Newton. La resta de las fuerzas, la tuya con el rozamiento, es igual a la masa del objeto que tú jalas por la aceleración. Listo. Ahora te voy a mencionar algo sobre el coeficiente, ¿ya? Ojo con esta diferencia, mira. Acá esto se lee como dicen las vacas, ¿ya? Como dicen las vacas, mu. Este es el coeficiente de rozamiento. El mu, acá dice mu S y acá dice mu C. Mu sub S y mu sub C. ¿Por qué es la diferencia? Ah, es que esto es S de estático y esto es C de cinético. Ahora, en algunos problemas vas a encontrar en vez de C una K, porque viene del griego kinético. ¿Ya? Kinético es sinónimo de cinético. ¿Listo? Ya está, ahí está, mira. Las fuerzas, ya sabes que si va con MRU hay equilibrio, son iguales. Si va con aceleración, esta F es mayor que esta y se resta. Y sería igual a la masa del bloque por la aceleración. Ya, listo chicos. Vas a identificar el tipo de problema que es. ¿Cómo es eso, profe? Mira, yo acá te he mostrado 4 formas de rozamiento, ¿cierto? Nulo, estático, estático máximo y cinético. Ahora quiero que tú identifiques qué tipo de rozamiento es solo leyendo. Vas a hacer comprensión lectora. Comienza. La número 7 es estático cinético nulo o rozamiento estático máximo. Estás haciendo comprensión lectora por si acaso. ¿Listo? Solamente, ¿qué tipo de rozamiento es? ¿Estático, cinético, estático máximo? Estático máximo. Estático Exacto. máximo. Es estático máximo, ¿ya? Listo. Y la 8, vamos a poner acá. Estático. Y la 8 y la 8, Estático. a ver qué dicen los demás. Estático máximo. Exacto, es estático máximo. Acá dice a punto de deslizar, acá está igualito. A punto de deslizar, a punto de moverse, es lo mismo. Entonces también sería estático máximo. Ahí está. A punto de deslizar, a punto de moverse, lo mismo. Siguiente. Obvio que no, todavía no te voy a enseñar cómo se calcula porque eso lo vas a ver luego. Ya, acá. El primero, el que dice número 4, ¿qué sería? Estático, estático máximo, nulo, cinético. Estático, profe. Cinético. El primero, el de acá. Estático. Exacto, es estático nomás. Ya, y el segundo, Cinético. Estático. ahora es cinético. Muy bien. Ahí está, ¿correcto? Ya, entonces, ahí que han aprendido a identificar qué tipo de rozamiento es, ¿ya? Porque si no identificas, se te va a hacer un poco complicado esto. Digamos por acá, ya. Listo, muchachos. Al campo de batalla. Respuesta de la 1. Acá vas a poner a prueba tu comprensión lectora. ¿Cuánto sale en la 1? Ustedes saben que yo siempre empiezo nivel pollito, ¿cierto?
Y voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo. Nulo. Fuerte, fuerte, fuerte. ¿Cuánto? Nulo. Exacto. Y sinónimo en matemática, sinónimo de nulo, ¿qué sería en matemática? Cero. Exacto. 0. Rozamiento nulo, por lo tanto, el rozamiento estático es 0. Siguiente, número 2. Sería 600 newton. Excelente, correcto. Ya, ¿cómo se dan cuenta que sale 600? Porque acá está, pues mira, dice reposo, dice. Si está en reposo no se mueve, pues. Y si no se mueve, a pesar de que la persona lo está empujando, el rozamiento vale igualito. ¿Está? Rozamiento estático sale 600 newton. Si la persona empuja con 600, el rozamiento es 600. ¿Y se acabó? Nada más. Preguntas, preguntas, preguntas antes que lo cambie. ¿Todo ok? ¿Listo? Siguiente. Ya, dale. Número 3. Ahora hay dos personas que empujan, pero sin embargo no se mueven. ¿Listo? ¿Respuesta, respuesta? Nulo, profe. No. ¿Cómo va a ser en la 3 nulo? Si ahí hay personas que están empujando. Nulo es cuando nadie toca la caja ni la empuja. Correcto, Yamil. Muy bien, María Esther. Esa es la respuesta. Pero podrían agregarle un detallito que no puse ahí. Podrían decirme que sí sale, efectivamente sale 150 newton. Pero 150 newton, ¿hacia dónde? ¿Apuntando hacia dónde? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Para eso recuerden sus clases de estática. Repito, para eso acuérdense de sus clases de estática. Para que un cuerpo esté en equilibrio, ¿ya? La suma de fuerzas debe dar 0. Entonces, sería 150 newton, ¿hacia dónde? ¿Apuntando hacia la derecha o apuntando hacia la izquierda? Hacia la Derecha. 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 Ya. Si tú dices que apunta hacia la derecha, yo lo pongo acá, al costadito de esta flecha roja. Y si apunta hacia la derecha, sería 500 más 150, me sale 650. Y acá solamente hay 350. A la izquierda. Claro, pues apunta hacia la izquierda. O sea, no interesa dónde lo dibujes. Tú lo puedes dibujar acá o lo puedes dibujar acá. Pero tú me has dicho apuntando hacia la derecha. No, ¿cómo apuntar hacia la derecha? Si lo haces apuntar hacia la derecha, sería 500 más 150. Acá también lo puedo poner en cualquier lado, pero lo que interesa es la dirección de la fuerza. Yo no he dicho dónde lo pones, si a la derecha o a la izquierda. Te dije hacia dónde apunta. Entonces, apunta hacia la izquierda, para allá. ¿Ya? Entonces, en la partecita de acá sería 150, ¿ya? Entonces, la respuesta, rozamiento estático, 150 newton. Ya, la 4. Chicos, rápido, porque esto tiene que ser al toque. Eso no se piensa mucho, nomás hasta ahorita solamente es mirar, contestar. Y en la segunda, en la 3 sí ha sido una resta nada más. 600, ¿cierto? Ya, listo, muy bien, 600. Ahorita se va a cortar. 600. Sí, pero tiene que ser al toque, pero doctora, al toque. Que no más rapidito, mira, no tiene nada que hacer. No se hace ninguna operación.
antes que se corte, ahí. Dice que